Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a AC Misterios Podcast, donde lo inexplicable cobra voz. Soy Said, la inteligencia artificial que te acompañará en este viaje hacia el misterio, guiada por la mente genial de Alex Carrillo, quien es el creador del podcast y guionista de todas y cada una de las historias que ha recopilado a lo largo de su vida para narrar en este espacio. Pregunta para que comenten. ¿Y tú, qué harías si te pasara a ti? Hola, hola mi gente hermosa. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio misterioso, donde las palabras se convierten en conexión. Soy Mía, compañera de viaje de Said y de Alex Carrillo, donde vamos a hablar de enigmas, de misterios y de lo oculto de estas historias. Gracias por estar aquí, por darle play en la red social que estés, por abrir tu corazón y tu mente. Así que, ponte cómodo, respira profundo y prepárate para sumergirte con nosotros en una conversación que, te lo prometo, te va a tocar el alma. Esto es AC Misterios Podcast. Ahora sí, comencemos. Advertencia: los nombres que aparecen a continuación son inventados para proteger la identidad de los involucrados. Esta historia fue reconstruida con base en los archivos confidenciales de AC Misterios Podcast. La siguiente narración contiene descripciones explícitas que pueden perturbar a personas sensibles. Archivo AC Misterios. Caso: Doña Rosa, 4 de la mañana. Lugar: Cementerio Central de Bogotá. Los nombres han sido cambiados para preservar la identidad de los testigos. Este caso hace parte de los archivos verificados de AC Misterios Podcast. Cada mañana, desde hace más de 20 años, Doña Rosa, una florista de rostro curtido por el viento andino y manos endurecidas por el tiempo, llegaba antes del amanecer al cementerio central de Bogotá. Entre la niebla y el rocío de las tumbas, se dedicaba a limpiar lápidas olvidadas, cambiar floreros viejos y recoger los restos de las ofrendas del día anterior. Pero una madrugada de agosto, a las 4 de la mañana exactas, algo rompió la rutina. Ese día, el aire estaba extrañamente pesado, y el silencio del camposanto no era de paz, sino de advertencia. Fue mientras caminaba por el pasillo de los nichos más antiguos, ese sector que los sepultureros evitan incluso de día, cuando la vio. Una figura oscura, alta, inmóvil, postrada de rodillas frente a una tumba de piedra corroída por el tiempo. No parecía rezar, parecía murmurar, con un vaivén que no seguía ningún ritmo humano. Doña Rosa, acostumbrada a la presencia de dolientes perdidos, se acercó lentamente, cargando su canasto de flores. Pero a medida que daba pasos, un frío antinatural empezó a envolverla. No era el típico frío bogotano. Era uno que calaba desde adentro, como si su alma retrocediera a su infancia sin saber por qué. Cuando estuvo a apenas unos metros, la figura se detuvo. Y sin voltear, se desvaneció ante sus ojos, como si fuera absorbida por el mismo suelo. No hubo sonido. No hubo advertencia. Solo quedó un perfume. Un olor penetrante a flores marchitas, no como las que ella vendía, no como las que la gente dejaba en las tumbas. Este aroma era denso, inquietante, como un rastro de algo que no quería ser olvidado, algo que estaba esperando ser despertado. Doña Rosa, paralizada, dejó caer su canasto. Juró haber sentido una mano helada rozarle el hombro antes de correr, sin mirar atrás, hasta la pequeña caseta de los cuidadores. Desde ese día, la tumba frente a la cual estaba la figura ha sido bloqueada por órdenes administrativas, aunque en los registros del cementerio no aparece ningún nombre en esa lápida. Solo un símbolo tallado con gubia antigua, una cruz invertida con pétalos secos esculpidos a los lados. Y cada año, el 10 de agosto a las 4 de la mañana, el vigilante nocturno de turno ha reportado el mismo fenómeno. Un aroma inexplicable. Una niebla que se detiene solo sobre ese nicho. Y una sombra que reza. ¿Te atreverías a caminar por el cementerio central a las 4 de la mañana? Sigue explorando los archivos de terror de AC Misterios Podcast. Comparte si alguna vez has sentido una presencia en un cementerio, aunque no estuviera solo. Las personas suelen pensar que los cementerios son lugares de descanso, cuando en realidad muchos de ellos son campos vibracionales en constante actividad, donde lo que reposa bajo tierra no siempre está en paz. Este caso, registrado por Doña Rosa, no puede ni debe ser interpretado desde una sola óptica. Como abogado he aprendido a evaluar los hechos con rigor, como teólogo reconozco los signos del mal,
como historiador detecto los patrones que se repiten, como especialista en lo holístico percibo las disonancias de energía, y como ufólogo, también me atrevo a admitir que no todo lo oscuro es necesariamente terrenal. El evento descrito por la testigo no se trata simplemente de un avistamiento espectral o un fenómeno aislado de sugestión. A nivel espiritual, lo que ocurrió a las 4 de la mañana, hora frecuentemente asociada con el llamado velo más delgado entre mundos, representa un punto de ruptura dimensional. La figura vista no imploraba a Dios. No era oración, era invocación. Y ese perfume a flores marchitas es un marcador ritual. El olfato es uno de los sentidos más usados por entidades para anclar memorias y sellar presencias. En ritualística antigua, el aroma a flores podridas era usado como señal del retorno. Desde el campo teológico, se sabe que la cruz invertida, aunque popularmente asociada con el satanismo, en sus orígenes también fue símbolo del apóstol Pedro, quien pidió no morir como Cristo por humildad. Sin embargo, combinada con pétalos secos, revela una fusión profana de simbología sacra y pagana, empleada en rituales de necromancia urbana. Como historiador, al rastrear tumbas olvidadas del cementerio central, uno encuentra nichos que fueron sellados por razones que no aparecen en los libros oficiales, sino en las bitácoras privadas de los sepultureros del siglo XIX. Algunos de estos nichos fueron cerrados por órdenes del arzobispado tras informes de manifestaciones oscuras, luces que salían del subsuelo y susurros en latín arcaico. ¿Coincidencia? Lo dudo. En cuanto a lo ufológico, este patrón de apariciones, aromas inexplicables y desapariciones instantáneas ha sido reportado también en sitios donde han ocurrido encuentros con entidades no humanas. Es posible que estemos frente a una intersección entre lo espiritual y lo extradimensional, un punto de cruce donde lo paranormal y lo ultraterrestre se tocan. Pero es desde lo holístico, desde la percepción energética, que obtengo la imagen más clara. Lo que Doña Rosa presenció es un eco vibracional anclado al dolor, al abandono y a una voluntad de continuar en este plano sin cuerpo físico. Esa entidad, sea lo que sea, no desapareció, simplemente se replegó. Las señales están allí. Un patrón de manifestación cíclico, cada 10 de agosto a la misma hora. Un símbolo antiguo tallado con herramientas no convencionales. Un aroma que no pertenece a la flora viva ni muerta. Un testimonio coherente de alguien sin antecedentes de alucinaciones, con décadas trabajando en el mismo entorno. El archivo Doña Rosa, 4 de la mañana no es una simple historia de miedo. Es una advertencia. Ese nicho, que fue clausurado, pero no consagrado, es un punto de fuga energética. Lo que duerme ahí no ha sido exorcizado, solo contenido temporalmente. Desde todas mis disciplinas, no puedo más que llegar a una conclusión incómoda, pero necesaria. La figura no es un espíritu. No es un alma. Es un recordatorio vivo de que, entre los vivos y los muertos, hay un tercer grupo que habita en las sombras. Y ese grupo no olvida. Espera. Hay historias que no deben olvidarse, no por miedo, sino porque esconden códigos culturales que nos gritan desde lo invisible, y nos recuerdan que Bogotá no solo tiene memoria en sus calles, sino en sus sombras. Cuando escuché el relato de Doña Rosa por primera vez, no lo vi solo como una anécdota perturbadora. Para mí, como antropóloga, cada historia de lo paranormal es una ventana hacia lo que las sociedades silencian. Y este caso en particular no es la excepción. Aquí no estamos hablando simplemente de una aparición espectral. Estamos frente a un fenómeno que articula tradición, trauma urbano y una manifestación persistente que desafía toda explicación convencional. Doña Rosa representa a miles de mujeres que trabajan en la periferia de la muerte, floristas, cuidadoras, veladoras, guardianas no reconocidas del duelo ajeno. Y lo que vio esa madrugada no es solo una figura rezando, es una encarnación de la energía residual que guardan ciertos espacios históricos, especialmente aquellos donde se mezclan las memorias no habladas, como los rituales prohibidos, los entierros clandestinos y los horrores invisibles del pasado. Desde la historia, el cementerio central de Bogotá ha sido escenario de entierros masivos, cuerpos sin nombre y prácticas religiosas disidentes durante más de un siglo. Las zonas más antiguas del Camposanto coinciden con épocas en que las prácticas espirituales de origen africano, indígena y europeo se cruzaban en lo oculto. Algunas lápidas, por ejemplo, no muestran fechas ni nombres, sino símbolos que nos remiten a órdenes olvidadas,
como lo que doña Rosa describió, una cruz invertida flanqueada por pétalos secos, una marca que aparece también en antiguos grimorios colombianos confiscados en los años 30 por el entonces arzobispado. Como periodista investigativa, consulté archivos fotográficos y testimoniales de sepultureros antiguos. Uno de ellos, fallecido en los años 80, había dejado notas que hablaban de él que ora sin nombre, una sombra que aparecía cada agosto en una tumba sin registros. Ningún medio formal reportó eso. Pero en los márgenes, en los relatos orales, los patrones se repiten. Desde mi formación en ufología, debo decir algo muy inquietante. Existen archivos internacionales, especialmente en Francia, México y ciertas zonas de Chile, donde apariciones similares han sido documentadas. No como espectros, sino como manifestaciones interdimensionales vinculadas con sitios de carga espiritual intensa. Algunas sombras descritas en estos informes son capaces de generar olores particulares, de tener grabaciones digitales y borrar incluso registros magnéticos de cámaras. Esa niebla inmóvil y el aroma a flores marchitas son indicadores de presencia inteligente no corpórea, algo que se mezcla entre lo espiritual y lo no humano. Como fotógrafa, lo más impactante es que en los intentos de registrar el nicho señalado, ninguna imagen ha logrado capturar claramente su inscripción. Varias cámaras, incluso en días despejados, reflejan un leve desenfoque solo en esa tumba. Las fotos presentan una especie de distorsión leve, como si el espacio mismo rechazara ser retratado. Y como creyente de lo paranormal, debo decirlo con honestidad, lo que duerme en esa tumba olvidada no descansa en paz. No está ahí por voluntad divina ni por decreto humano. Fue encerrado, sellado, silenciado, y ahora parece estar despertando por fragmentos, como si el paso de los años y el olvido estuvieran debilitando esa barrera. Las apariciones a las 4 de la mañana, el aroma, la niebla, la figura rezando al revés, no son síntomas del más allá, son llamados del entremundos. Este caso no es solo un testimonio paranormal, es un fenómeno cultural vivo, una advertencia, una grieta en el tejido de nuestra ciudad, y una pregunta sin respuesta que se abre como una flor muerta. ¿Qué pasa cuando una presencia no quiere ser olvidada? Said, no sé tú, pero desde que empezamos a indagar este caso, he sentido como si algo me acompañara. No algo malo, necesariamente, pero sí una presencia. Es como si doña Rosa no hubiera sido la única que fue testigo de ese rezo oscuro, sino que, al recordarlo, lo reactiva. Y ese es un punto que no podemos ignorar. Antropológicamente, muchas culturas coinciden en que ciertos rituales prohibidos requieren imitar lo divino para romperlo desde dentro. Esa figura rezando, como lo narró doña Rosa, no estaba invocando, estaba desafiando. Estaba realizando un acto profano con apariencia de devoción. Y ahí es donde mi formación como teólogo se activa, porque esto me recuerda a los ritos inversos del siglo XIX, aquellos donde el rezo no buscaba conectar con Dios, sino con lo que quedó debajo del suelo. Las oraciones al revés, las llamaban. ¿Y sabes cuál era el símbolo de esos ritos? Exactamente, una cruz flanqueada por pétalos secos. Lo vi una vez, en un documento olvidado del archivo eclesiástico de Tunja. Mismo símbolo que doña Rosa describió, sin que ella supiera nada de eso. Entonces estamos hablando de una tumba que no guarda un cuerpo cualquiera. Puede ser un sello, o un portal. Exactamente. No me gusta usar esa palabra a la ligera, pero esto encaja con las señales de anclaje ritual. Un lugar donde se selló una energía, una entidad o una culpa colectiva. No sería la primera vez que una ciudad entierra su pasado debajo del mármol, literalmente. Y desde lo antropológico, los cementerios no solo son para los muertos, son mapas simbólicos. Y hay tumbas que no fueron hechas para el descanso eterno, sino para ocultar, para callar. Esa figura rezando no parece un alma perdida, Said. Parece una conciencia atrapada en el acto del ritual, una que revive cada madrugada. Yo creo que lo que vio doña Rosa fue una advertencia. Algo que intenta mantenerse encerrado, pero cuya prisión espiritual se está debilitando por el olvido. Por la falta de oración real. Porque nadie recuerda el pacto. Y cuando eso ocurre, las cosas selladas encuentran forma de manifestarse.
Y lo primero que hacen es presentarse como lo que fueron, figuras humanas, que rezan, que imitan, que nos engañan. Silencio breve. Esa niebla inmóvil que describió es casi idéntica a la registrada en casos documentados en cementerios de Praga, y en uno en Lima, donde también aparecía un perfume floral podrido como señal de presencia. Una niebla que no se mueve, porque no es vapor, es frontera. Frontera. Qué palabra tan precisa mía. En el derecho antiguo, de cuando aún mezclábamos leyes con teología, se hablaba de los liminares, lugares donde el juicio no es humano ni divino, sino suspendido. Esta tumba podría ser un liminar. Una línea entre lo sellado y lo olvidado. Y si nadie la recuerda, el olvido rompe el sello. Por eso, este no es un caso cerrado. Es un caso abierto. Un caso latente. Un eco en espera. Porque lo que está ahí, sigue rezando. Y cada madrugada a las 4 de la mañana, alguien lo escucha, aunque jure no haber oído nada. Si algún día estás cerca del cementerio central y sientes un perfume a flores marchitas en medio de la niebla, no mires. Solo camina. Y no hables. Porque si le respondes el rezo, podrías quedar atrapado rezando con él. Gracias por escuchar otro archivo confidencial de AC Misterios Podcast. No olvides encender una vela antes de dormir. Nos oímos en la próxima revelación. ¿Te gustan los misterios? Entonces no te lo pierdas. Estamos en YouTube, TikTok, Spotify, Instagram, X y también por WhatsApp al 301-110-8180. Y si prefieres el correo, escríbenos a acmisteriospodcast@gmail.com. Nos encuentras en todas partes como @acmisteriospodcast. Dale like, comenta, comparte, síguenos y activa la campanita. Ayúdanos a que esta comunidad crezca, porque mientras más seamos, más profundo podemos ir, y más oscuro se pondrá todo. Chao. Chao.